honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo del Señor. Y a la letra dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajar. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Hasta ahí lo vamos a dejar. Buen Dios y Padre celestial, maravilloso Dios, en esta hora, Padre eterno, he leído, Señor, su santa y bendita palabra. Y aquí yo me pongo como un vaso en sus manos, Dios glorioso. Use mi vida, Padre. Sea usted hablándonos, enseñándonos, Maestro divino. Espíritu Santo, tome el control de mi mente, de mi corazón. Bendito Dios, quiero aprender de su palabra. Enséñenos, bendito Dios. Su palabra es poder. Deme esa palabra revelada, de ese maná del cielo. Ese mensaje fresco, ese pan de la proposición, Padre, pedimos. Sea usted dándonos ese alimento fresco, bendito Dios. Esta palabra santa tiene poder. Yo le ruego, Señor amado, que sea usted dándome el respaldo. Deme el poder, el denuedo, bendito Dios, para predicar su santa palabra. Yo presento el corazón de su pueblo, Padre. Sea usted, mi Dios, poniendo alabanza, reverencia a su santa palabra, porque sea usted quien estará hablando, Señor. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús, maravilloso Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo del Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Pueden tomar asiento. Glorifica al Señor. Glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores. Proceso y sufrimiento de la iglesia. Procesos y sufrimiento de la iglesia. El Señor trajo el Evangelio a esta tierra. Señor Jesucristo, iniciando su ministerio, vemos que todas las cosas que acontecieron a Jesús es lo mismo que va a pasar la amada iglesia. Desde que comenzó Jesús su ministerio, el enemigo se le presentó en el desierto para tentarlo. Y esas tentaciones son las que a la iglesia también va a llegar el enemigo. Esas mismas provocaciones que el enemigo quiere hacer caer a los hijos de Dios, que nosotros no le adoremos al Dios verdadero, sino que a Él. Ofertas que Él va a poner en el camino del cristiano. Esto es a la iglesia. Esto no es al mundo, porque el mundo vive en esos delitos. Vive en ese pecado, vive bajo el maligno, bajo el poder del maligno. Esto es a la iglesia de Dios, que el enemigo va a venir a tentar de la misma manera que tentó a Jesús, de la misma manera que le puso bajo oferta, cuando le dijo: todos estos reinos te entregaré si postrado me adorares. Eso es lo que el enemigo busca, que la iglesia lo adore a Él. Y ahora, cuando se han desviado por el materialismo, por el dinero, para querer tener la comodidad y no la cruz del evangelio, porque ahora buscan un evangelio cómodo, un evangelio gratis, sin pagar un precio. Y Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niegue
Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sigan. Negarse a los deseos, negarse a lo que yo quiero, negarse al pecado, al placer. Y tomar la cruz, tomar el sacrificio para agradar a nuestro Dios. La iglesia de Jesucristo va a pasar un proceso y sufrimiento en esta tierra. La iglesia tiene que pasar. Hoy en día hacen muchas veces, oiga bien, vienen a hacer la imitación de lo que Jesucristo vino a padecer en esta tierra. Yo digo una cosa, eso no es para celebrar un sufrimiento, no es para celebrar verdaderamente aquellos látigos, no es para venir a celebrar, mi amado hermano, el dolor. Qué triste sería cuando un hermano suyo o alguien querido, un hijo suyo, esté pasando un gran sufrimiento, lo estén latigando, lo estén golpeando y escupiendo, y usted después esté celebrando eso. Qué duro sería, es como que nos estemos alegrando. Yo lo que veo es que Jesucristo vino como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Vino en propiciación a ofrendar su vida en un sacrificio. Como Cordero fue llevado al matadero, dijo Isaías, para salvar nuestras almas, para entregarnos una gran bendición, una gran salvación. Y eso es de glorificar a nuestro Dios. ¿Sabe que el regocijo de la amada iglesia está, la victoria de la iglesia está en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Porque cuando Él resucitó, ahí estuvo la victoria para la amada iglesia. Gloria a Dios. Pero todo el proceso que el Señor pasó en esta tierra, aún los látigos que pasó en su cuerpo, las escupidas que dieron aquellos romanos en su rostro, todos los golpes y los vituperios que Él recibió en su cuerpo, mi amado hermano, todo eso vamos a recibir la amada iglesia, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia, y en el cuerpo de Cristo sufrió en su carne, Él sufrió, y en su carne fue donde Él fue a la cruz del Calvario. Por medio de su carne, el Señor fue que vino a quitar el pecado del mundo. Por medio del dolor, de la angustia, Él fue desfigurado, dice Isaías. No había parecer en Él, despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, dice la palabra, experimentado en quebranto. Oiga todo lo que el Señor tuvo que padecer. Ni idea tenemos nosotros de aquel gran dolor que el Señor padeció. Pero cuando el Señor fue crucificado, dice su palabra, que Él fue crucificado a la hora tercera. Fue crucificado en la cruz del Calvario, en el Gólgota. Ahí fue crucificado y ahí estuvo colgado en ese madero, sufriendo y padeciendo. Ese tiempo la amada iglesia va a pasar. No nos extrañemos de la prueba del fuego que hemos de pasar, mi amado hermano. No nos extrañemos de los vituperios. No nos extrañemos de las escupidas que el diablo va a tirar a la amada iglesia. No nos extrañemos de esos látigos que van a venir. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si Jesucristo lo venció en su carne, nosotros también lo vamos a vencer por el poder del Espíritu Santo. Si Él venció, vosotros también venceréis, dijo el Señor. Entonces dice la palabra que en la hora sexta, oiga bien, ya tenía 3 horas de estar en la cruz, colgado en aquel madero. Pero dice la palabra que en la hora sexta hubo tinieblas en la tierra. Estas tinieblas las vamos a ver, tal vez no literalmente como una oscuridad, sino que vamos a ver las tinieblas de la persecución, las tinieblas de la crisis, las tinieblas de los golpes de la persecución, de los menosprecios,
cristianos que van a ser muertos, mi amado hermano, por causa del nombre de Jesús. Esas tinieblas donde verdaderamente no vamos a ver que el sol nos va a alumbrar en la solución. Nos vamos a sentir quizás solos en esas tinieblas. Oiga bien, fueron 3 horas proféticamente. Dice Apocalipsis capítulo 11 que la iglesia va a pasar una persecución de 3 años y medio, donde estarán muertos los 2 testigos, que es esta palabra, donde palabra de Dios no se escuchará por ningún lugar, porque estarán muertos esos 2 testigos que representan el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Claramente lo dice la Biblia, que son 2 testigos que están ungidos delante del Dios de toda la tierra. Estos son los 2 ungidos que todavía tienen poder, que todavía hablan, que todavía testifican. Entonces esas 3 horas que van a haber tiniebla, preparémonos conforme la palabra nos está enseñando. Armémonos de esta persecución, de este sufrimiento, porque en medio de esa situación Dios estará con nosotros. Amén, aleluya. Dios estará para fortalecernos, para darnos también a nosotros la cobertura. Pero oiga bien, pasadas esas 3 horas que el Señor estuvo en la cruz del Calvario, colgado en ese madero, crucificado, dice la palabra que cuando llegó la hora novena, qué terrible, mi amado hermano, ese tiempo, ya 6 horas colgados en ese madero. La Biblia dice que en la hora novena, ahí el Señor dio el último clamor. Es el último clamor que la amada iglesia va a hacer en esta tierra. Ahí exclamó, ahí fue el último clamor. Es ahí donde se iba a consumar lo que Jesucristo traía para esta tierra, el Evangelio. Y el último clamor de la iglesia será en ese tiempo donde se va a consumar el Evangelio eterno. Amén. Dice la palabra que en la hora novena, el último clamor viene a ser la consumación, porque cuando el Señor exclamó, dijo consumado es. Y es ahí como nosotros vemos todas las cosas que la amada iglesia va a pasar. Dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Se da cuenta? Hubo tinieblas. Desde la 6ª a la 9ª hay 3 horas. Hubo tiniebla, dice, y la hora novena Jesús aclamó a gran voz. En la hora novena fue cuando vino el clamor de Jesús. Y mira el clamor de Jesús, ¿cuál era? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué? Iba a ser consumado ese sacrificio. Ya era el último dolor. Es el último dolor que la iglesia va a pasar en esta tierra. Era el último clamor que el Señor iba a dar en esta tierra. Cuando el Señor aclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es ahí cuando la amada iglesia se va a sentir sola. Es cuando ahí estemos en lo peor y en lo más fuerte del fuego, de la purificación, de la prueba. Cuando nos vamos a sentir solos y vamos a creer que Dios no está con nosotros, pero Dios va a estar ahí. Para librarnos, para ayudarnos y fortalecernos. Dice la Biblia que allá cuando Nabucodonosor levantó una estatua, y él quería que adoraran aquella estatua. Mire la prueba de fuego. Esa misma vendrá para la amada iglesia. Había unos hebreos fieles, porque sobre la faz de la tierra hay hombres y mujeres que van a ser fieles hasta la muerte. Estos hombres no se arrodillaban delante de ninguna imagen, de ningún ídolo. Y Nabucodonosor dice que hizo una estatua grande de oro, elevada. Y
lo que él quería era que la adoraran. Y había un edicto que cuando sonaran todo instrumento de música, tenían que adorar aquella imagen. ¿Cuántos ahora con instrumentos de música están adorando a esas imágenes abominables delante de Dios? Dice la palabra del Señor que se presentaron aquellos hebreos porque siempre va a haber personas que quieren acusar a los hijos de Dios, porque el enemigo es acusador. Y vinieron a acusar delante del rey aquellos hebreos, a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones hebreos no se inclinan a ningún ídolo, sino al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Amén. Gloria a Dios. Y vino este rey Nabucodonosor y le dijo: vosotros vas a inclinar a mi estatua al sonido del tamboril, el que vienen los tambores para adorar ídolos, al sonido de la flauta, de la cítara, del arpa, y van a adorar. Y estos hombres con valentía, hermanos, no dijeron: ay, sí, porque había un edicto que el que no adorara era muerto, era metido en el horno de fuego. Gloria a Dios. Pero estos varones contestaron con certeza y valentía, porque tenían una fe puesta, firme. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, una fe firme. Y dijeron: no es necesario, oh Nabucodonosor, oh rey, porque no vamos a adorar, como quien dice, no es necesario que suenen esos tambores, no es necesario que venga ese sonido, porque no vamos a adorar, no nos vamos a inclinar a esa imagen, a ese ídolo. Y sabe que se entristeció aquel rey. Y la valentía de estos hombres prefirieron entregar su cuerpo a ser quemado antes de obedecer al mismo enemigo, porque el enemigo siempre busca que le adoren por medio de imágenes, por medio de ídolos. El libro de Oseas lo dice claramente, que los ídolos son espíritus de fornicación que hay. Y dice la palabra que estos varones no se inclinaron y fueron echados en el horno de fuego. Mire la prueba de fuego. Esa misma prueba de fuego es que habla el apóstol Pedro. Dice: no nos ha venido una prueba que no podamos resistir. Que no temamos a la prueba de fuego, que va a ser probada nuestra fe como el oro fino. Y estos varones fueron echados en el horno. Pero ahí estaba el Señor. Es que la prueba, cuando venga a ser probada su fe y mi fe, ahí va a estar Dios con nosotros. Y va a parecer como que no está Él. Porque aquí cuando Jesús exclama en el último clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estos varones me imagino que creyeron que estaban solos también. Pero dentro de la prueba, dentro del horno, estos varones se dieron cuenta que ahí estaba el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Ahí estaba el Señor. Y Nabucodonosor tuvo que ver al Dios que ellos adoraban. No fueron 3 que echaron, yo veo 4. Y el cuarto es semejante a los hijos de los dioses. Él se dio cuenta que allá había un poder en ese horno. Amén. Y no se quemaron, porque la gente que anda en espíritu no se quema. El que anda en la carne se quema. Estos hombres estaban firmes en el espíritu y no se quemaron. Pero ni su ropa se quemaron. Hasta su ropa iba hundida. No se quemaron. Y ahí se dio cuenta Nabucodonosor. Y conoció al Dios verdadero, hermano. ¿Cuántos todavía no conocen el Dios verdadero? Al Dios que adoramos.
al Dios invisible, al Dios que no tiene imagen para adorarle. Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, no detrás de una imagen. Y aquí el Señor dice que le dice, ¿por qué me has desamparado? A la verdad, yo me imagino que el Señor no podía ver a su hijo, lo vio cargado de pecado, hermano, porque él llevaba toda la carga del pecado de esta humanidad. Sí, amén. Y aquella negrura Dios no podía, porque él no puede ver el pecado. Él es santo y 3 veces santo. Y sobre la vida de Jesucristo cargó el pecado, cargó la iniquidad que estaba en usted y en mí. Y por su sangre nos rescató, por su sangre nos libertó y somos salvos por la misericordia. Amén, Gloria aleluya. a Dios. Entonces ahí el Señor fue cuando se sintió solo y desamparado. ¿Por qué me has desamparado? Vemos que esta palabra, mi amado hermano, es para la amada iglesia. Nos enseña toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es la vida de la amada iglesia. Es el caminar en la tierra de la amada iglesia. Armémonos de esta palabra. Armémonos de todo esto que nosotros vamos a padecer. Yo le voy a decir, cuando usted conoce la verdad, no le va a sorprender las cosas que van a venir. Por eso es necesario conocer la verdad, y la verdad nos va a hacer libres de la mentira, hermano. Porque ahora les predican un evangelio de no sufrimiento. Y a la verdad lo que nos espera la amada iglesia es algo duro, es algo difícil. Y tenemos que preparar nuestra mente para enfrentarnos a eso. Porque si nosotros no nos preparamos, hermano, y nos agarran muchas veces esa prueba, podemos salir reprobados. Porque no hemos sido preparados, y la Biblia nos enseña, nos prepara a nosotros para ese tiempo, para esos momentos difíciles. Oiga bien que todo el movimiento que nuestro Señor hizo en la tierra, todo lo que pasó, eso es lo que va a pasar, amada iglesia. Que no nos engañen, mi amado hermano. No seamos engañados por fábulas de hombres, porque ahora quieren un evangelio muy barato, muy facilito, muy acomodado, un evangelio con pecado, un evangelio con libertinaje. Ese evangelio no existe. Así como Pedro, oiga bien, negó a nuestro Señor Jesucristo, hoy en día muchos están negando y van para el cielo. Y ya no digamos en la hora de la prueba, muchos van a retroceder. Que el Señor nos ayude, mi amado hermano. Amén. Porque así como Pedro dijo, yo no te negaré, si es posible, yo voy a dar la vida por ti. Le dijo. Ay, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me habrán negado 3. Que no nos vaya a cantar el gallo 2 veces, mi amado hermano. Es peligroso. Por eso ahora Dios nos está dando el tiempo de preparación. Una persona preparada, yo le voy a decir, un soldado preparado no muere en guerra. No muere en guerra. Esta preparación es para que nos alertemos y nos despertemos en la realidad. Si hemos venido engañados con un evangelio muy fácil, no es así. El evangelio nos habla claramente. Mire lo que le pasó a Pedro. En la aflicción, en la angustia. Porque muchas veces nosotros le tenemos miedo a la muerte, pero el Señor dice que en este cuerpo, el que mata a este cuerpo, mi amado hermano, nada es. Es duro que el que tiene el poder para matar este cuerpo y mandar el alma al infierno. Entonces Pedro, por el temor quizás de la persecución que le podía venir, él negó al maestro. Pero hubo un gran arrepentimiento en él, porque había un propósito para él.
Y vemos nosotros que aquellos que hablaban de la ley